precios que siguen subiendo. CoreLogic, Redfin, vamos a ver cómo está la asequibilidad. Todo indica que 2024 y 2025 no son años fáciles desde el punto de vista de precios y los inventarios siguen quebrados. Los inventarios luego de la pandemia cayeron a los mínimos históricos y la recuperación está siendo muy complicada. Hoy en nuestro podcast vamos a estar analizando todo esto. CoreLogic nos está dando los números de qué creen que va a pasar con los precios en el 2024 y es interesante saberlo porque es la mejor herramienta que tú puedes tener para cambiar la posibilidad de tener o no tener una vivienda, de invertir o no poder invertir en una vivienda. Toda esta información que te damos aquí de las mejores fuentes y analizadas con mucha transparencia, con mucha honestidad para que tú mismo saques tus conclusiones y puedas ver qué está sucediendo en el mercado y tengas el superpoder de la información para tomar decisiones acertadas. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenixe Molina, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Jenny, CoreLogic. Sé que CoreLogic nos trajo unos números que pueden resultar no esperanzadores para algunos, pueden resultar esperanzadores para otros. Si ya compraste vivienda, si no has comprado vivienda, cuéntanos qué nos está diciendo CoreLogic en este marzo del 2024. Fíjate, esperanzadores realmente para mí lo son porque un aumento, lo que ellos están previendo es un aumento de un 2.6%, como ven en esta gráfica. Aquí tenemos qué es lo que ha pasado año a año, comparando enero del 2024 con enero del 2023, hubo un aumento de un 5.8%. ¿Y qué es lo que ellos estiman para el próximo año? Enero del 2024, enero del 2025, estamos hablando de un 2.6%. Entonces, en mi opinión, es algo esperanzador. Hay personas que están esperando que los precios caigan. Realmente, número uno, tienes que estudiarlo metro a metro con una persona especialista en tu área, pero a nivel nacional se espera que sea el 2.6% de incremento, que es algo bastante estándar, es algo que está dentro de las estadísticas históricas del mercado inmobiliario de Estados Unidos, y me parece que estamos llegando a una normalidad ya, lo cual es bueno para todas las personas, compradores y vendedores. En este punto, Jenny, creo que es importante saber que puede ser interesante en base a cómo funciona la inflación. Porque si CoreLogic me dice a mí que estoy subiendo un 2.6% y la inflación está en el 3%, técnicamente los precios están cayendo. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, técnico están cayendo, no se está apreciando la vivienda. Esto es interesante porque siempre van a subir desde el punto de vista de lo que estamos viendo, pero no necesariamente se va a ver. ¿Qué sigue diciendo CoreLogic respecto? Mira, también sigue diciendo, este es un mapa donde nos muestra la apreciación a enero del 2024 durante el último año por estado. Lo que es rojo, rosado, nos muestra que hay una apreciación superior al 3% y los azules ya vemos inferior al 3%. Vemos que la mayor parte de Estados Unidos tuvo apreciación en el precio anual de su vivienda. Y por otro lado nos muestran los 10 principales metros donde existe mayor apreciación a enero del 2024. Vemos la que tiene mayor es Miami con un 10.2% entre enero del 23 al 24, seguido por San Diego. Y tenemos las 10 principales metros donde existe o hubo un incremento superior en los precios. Adicionalmente, esta tabla que es bastante interesante y es los 5 principales metros donde ellos estiman que puede haber descenso o que hay mayor probabilidad, más del 70% de descenso de los precios. ¿Cuáles son? La primera es Spokane en Washington, después viene Titusville en Florida, Utah, Ocala en Florida, me parece bastante, me llamó la atención Ocala en Florida porque sabemos de muchas personas que quieren comprar allá. Y por último tenemos una ciudad en Utah. Entonces realmente es bastante importante e interesante esta información. Como sabemos, CoreLogic muestra data histórica de los últimos 40 años con récords públicos y es bastante precisa su información. Sí, interesante esto. Me gustaría continuar con el análisis de Redfin, Jenny. Sé que tienes análisis de Redfin Sí, interesante sí, porque están muy hilados, ¿no? Uno con el otro. sí, sigo con los precios en Redfin. ¿Qué es lo que está diciendo Redfin? Dice, los precios de la vivienda finalmente han vuelto al nivel que tenían antes de la pandemia. ¿Y a qué se refieren ellos? Dice, en Estados Unidos se hacen 2 seguimientos de precios en Redfin o CoreLogic. Ellos hacen seguimientos de precios año a año
y mes a mes. Y ellos se refieren que en el último mes subieron los precios un 0.6% en referencia al mes anterior. Es decir, entre enero y febrero hubo un aumento del 0.6% a nivel nacional. Y eso es algo similar a lo que sucedía antes de la pandemia. Si ellos promedian los 8 años previos a la pandemia, ese era el aumento promedio mes a mes. Entonces ellos nos están indicando que estamos volviendo a la normalidad en cuanto al incremento de precios. Y esto tomando en cuenta la situación actual, el interés que existe y el inventario que hay, pues nos da simplemente que ya llegamos a la misma velocidad de incremento en precios. Esto es lo que trae más, la información más importante que hay aquí y realmente es algo que nosotros le decimos a nuestros clientes. A pesar de que estamos en un equilibrio, el equilibrio depende de las tasas de interés que no están volátiles, pero que sí pueden cambiar en cualquier momento y eso va a hacer que esta regularidad de precios pues cambie. Sí, aquí incluso quiero mostrarle cuando tú hablas de las tasas de interés, es un gráfico desde el 2008 hasta hoy, cómo es el componente de asequibilidad, qué es lo que más influye en la asequibilidad, influye de manera positiva o negativa. Resulta que estamos viendo aquí en la gráfica que a partir del 2021, la mayor parte del componente de la asequibilidad está siendo en las tasas de interés. Aquí vemos toda esta línea roja, es cómo influye la tasa de interés en negativo en la posibilidad de que tú compres una vivienda. El precio de las casas, por lo general, era el principal factor al principio de la década, cuando empezó la pandemia. Si vemos la década 2010-2020, estaba variado, había parte de tasas de interés, parte del income de la persona, las tasas de interés buenas. Sin embargo, aquí vemos cómo las tasas de interés son lo que más influyen de manera negativa. Pero ¿qué ha pasado históricamente? Aquí hay otro gráfico que quisiera mostrarle, vamos a ver si lo tengo aquí, de cómo es la relación entre, estamos hablando del año 1985, una familia promedio tenía un ingreso de $23,620 y con eso tenía que comprar una casa de $83,000. O sea, esta era la proporción entre el ingreso medio y el valor medio de una vivienda. Aquí vemos al 2022 cómo eso varió. El ingreso medio de una vivienda es 74,000 y el precio medio de una vivienda en los Estados Unidos es 468,000. Entonces, para que ustedes vean lo complicado, muchas veces hablamos, suben precios, bajan precios, etcétera, pero lo complicado que es comprar una vivienda hoy en día y la necesidad de estar preparado. Hoy en día no se trata de tu income. Si vemos aquí el income, vemos cómo es la diferencia y lo complicado que puede llegar a ser. Se trata de estar preparado, de manejar la información, de saber las tasas de interés, de conocer la zona, de conocer el producto, de ver cuál es la mejor oportunidad, de saber cómo vas a hacerte una escala de inmuebles, cómo empiezas con un inmueble más económico y vas subiendo. Tú tienes que romper eso que ves allí. Esa diferencia abismal que está allí, no la puedes variar tú necesariamente. Son estadísticas, son números y es la realidad que existe. Pero tú eres el que te tienes que preparar de manera adecuada para que tu income esté bien, para que tus deudas estén bien, para que esa proporción te ayude a ti a poder llegar al momento ideal. Adicionalmente, aquí es importante mostrarle esto es el pago medio, cómo influye el pago medio respecto a tu ingreso. Aquí se habla de que el pago medio versus el ingreso que tienes es de 40%. O sea, la gente invierte 40% de su ingreso en el pago de la vivienda, con los intereses subiendo. Aquí vemos cómo es proporcional. Al subir los intereses, cómo sube la cantidad de ingreso que tú dedicas a pagar la vivienda. Estas situaciones complejas son las que nosotros estamos analizando y cuando nuestros clientes nos llaman tratamos de minimizarlo en lo posible, ya sea buscando el mejor deal, ya sea buscando las mejores zonas, buscando el mejor producto para ti. No es la mejor zona Brickell, Kendall, Doral, Miramar, la mejor zona o el mejor punto es donde podamos entrar a comprar. No es el mejor ingreso el que tengas, no es que yo tenga unos ingresos extraordinarios, es esa relación deuda-ingreso que puedes llegar a tener. No es necesariamente que las tasas de interés te van a influir, las tasas de interés no las podemos variar, pero quizás sí podemos mejorar algún producto que nos permita llegar a que esas tasas de interés no estén tan competidas para ti y no formen parte tan grande de tu pago mensual. Entonces, son todas esas cosas que tienes que ver y por eso nosotros te estamos dando la información en este momento para ti. Sé que tienes el informe
de semanal de inventario. Redfin, ¿correcto? Sí, vengo a hablar de inventario. Eh, nosotros, el inventario nos influye directamente en el precio. ¿Por qué razón? A mayor inventario, mayor oferta y hay menor precio porque hay mayor producto para que las personas escojan. ¿Qué está sucediendo con el inventario a nivel nacional? Tenemos un 5% más de viviendas, pero el número más importante de este artículo es que los nuevos listados aumentaron en un 15% y ese es el mayor aumento que se ve en las nuevas propiedades entrando al mercado desde junio del 2021. Eso es algo muy positivo y vamos a ver en qué repercute en tanto en precios como en cierres y como en lo que es la absorción del mercado en las próximas semanas, este nuevo inventario que está entrando al mercado a nivel nacional y a nivel de los diferentes metros. Otro número importante de este artículo de Redfin es que hay un 1% menos de aplicaciones para préstamos y eso, bueno, también es debido a que este número viene de la semana anterior y sabemos que la semana anterior los intereses subieron un poco, lo cual hizo que disminuyeran las aplicaciones en los préstamos. Estos realmente son los números más importantes de este artículo. ¿Es momento de Adicionalmente, comprar, Jenny, viendo esos números? no entendí la pregunta, ¿Es discúlpame. momento de comprar viendo esos números? Mira, es que el momento de comprar depende más que todo de la persona. Si tú estás en el momento óptimo con tu ingreso, tu score de crédito y tienes el dinero necesario para poder dar el down payment, sí es el momento de comprar. Nosotros estamos entrando en lo que se llama la primavera o el movimiento de compras de primavera, que es un movimiento acelerado en el que muchas personas buscan comprar. Eh, sí estamos viendo más personas comprando, pero a su vez vemos que está entrando más inventario, realmente diríamos que el mercado se va a mantener en el mismo punto en el que estamos ahora. El 15% más de viviendas nuevos, de nuevos listados, es un número bastante grande, pero sin embargo no viene a llenar el vacío de escasez de inventario que tenemos. Entonces, sí es momento de comprar si estás preparado. Hay más productos, pero adicionalmente tienes que entrar preparado. ¿Por qué razón? Porque sigue habiendo competencia para la compra de propiedades. Tienes que ir del lado de un asesor inmobiliario, una persona que sepa muy bien el metro donde tú estás comprando, la ciudad donde estás comprando, cómo se mueven los números para que logres un buen deal, logres una muy buena negociación. Esa es mi respuesta. Sí, aquí justamente le quiero mostrar cómo está quebrado el inventario y sigue quebrado. Aquí vemos cómo en el 2022 se cruzaron las líneas. Estos son tasas de interés, que lo vemos de este lado, o sea, tasas de interés que están en este momento alrededor del 7%, y este es el inventario. Este es el inventario que traíamos antes de la pandemia, las tasas de interés bajas, inventario alto, eso quería decir había negociación, había posibilidad de comprar una vivienda. Se cruza el inventario, está bajo los 650,000 viviendas en los Estados Unidos, las tasas altas, pero ¿qué pasa? La gente no vende su vivienda porque tiene, por lo general, estas viviendas que están aquí se compraron en un periodo anterior donde las tasas de interés eran más bajas. Si yo vendo, voy a tener que comprar una nueva vivienda a un precio más alto en cuanto a tasas de interés. Quiere decir que hay poco inventario en el mercado, la capacidad de negociación se aminora de cierta manera, el vendedor tiene mucho más poder en cualquier negociación. Lo que dice Jenny, es momento de comprar si estás preparado, pero lo que sí tienes que entender que al haber poco inventario en el mercado, y lo hemos vivido nosotros este último mes, Jenny, tú lo sabes, con negociaciones que se han caído porque simplemente el vendedor no tiene la necesidad de bajar de precio o dar ninguna concesión, simplemente dice, mi precio es 1.300.000, mi precio es 1.300.000, mi precio es 1.300.000. Le ofreces 1.290, 1.280, 1.250, mi precio es 1.300.000. Él sabe que tiene el sartén por el mango, él sabe que existe esta situación. Y tú como comprador tienes que tener las herramientas para saber, espero, no espero, voy a una oferta, qué está sucediendo alrededor, se está vendiendo la casa al lado, en cuánto se está vendiendo, eso puede mover un comparable. O sea, tienes que jugar con otras estrategias que te lleven a ti a la posibilidad de comprar. Pero básicamente, entendiendo estos niveles de inventario con estos niveles de tasa,
no solo prepárate, sino búscate el mejor asesor. Es la única manera de llegar a un buen deal. Tú y yo lo sabemos, Jenny, sabemos que por MGNOS en preconstrucción hay bastante oferta, no digamos que sobra, pero las preconstructoras tienen una oferta interesante y hace un mes cerramos un deal interesante porque era una casa que estaba sobre los $450,000. En diciembre nos las ofrecieron y pues logramos cerrar ese deal en el mes de febrero, marzo, con $400,000 con una propuesta cash. Cuando le llegamos con cash a un preconstructor como Lenar dice, tengo algún producto que te puedo ofrecer a ese precio, y lo buscan y lo encuentran y lo entregan. Pero nosotros sabemos que con cash a una preconstructora le podemos jugar y le podemos negociar. No dejes de ir ni a la preconstructora ni de segunda mano sin un asesor que te ayude, porque esta es la diferencia para que logres tú una transacción exitosa y puedas estar realmente en el siguiente nivel de quien dice, yo estoy tranquilo porque lo que hice es lo mejor que podía hacer. No eliminamos todos los riesgos, pero sí los minimizamos. Adicionalmente, ¿qué traemos para el día de hoy, Jenny? Sí, por último tenemos, también es de CoreLogic, y habla sobre el capital que crean o que generan los propietarios de la vivienda, y lo traigo a colación para de alguna manera poderles mostrar cómo se crea la riqueza a través del bien inmueble. Y esto es que ha sucedido estos números nos dicen qué es lo que ha sucedido en el último quarter del 2023. De las personas que tienen vivienda, aumentaron un 8.6% el valor de su propiedad, y la riqueza a nivel nacional creció en 1.3 trillones de dólares. Realmente ese es uno de los beneficios más grandes que nosotros le decimos a nuestros clientes a la hora de comprar. La plusvalía en el tiempo se ve aquí reflejada en 1.3 trillones de dólares a nivel nacional. Por otro lado, este número también es muy importante, y habla de aquí se habla algo de propiedades que están bajo el agua, y las propiedades que están bajo el agua son las propiedades que están en negativo, que su deuda es superior al valor de la propiedad. ¿Qué sucedió en el último trimestre del 2023? Hubo una disminución del 15% de este tipo de propiedades a nivel nacional. Esto quiere decir que son 176,000 unidades menos. ¿De qué sirve este número? Mira, muchos clientes se nos acercan buscando propiedades que están en foreclosure o en remate. Son muy pocas las propiedades que están en foreclosure y en remate. Realmente hoy en día no tiene, en mi opinión, siempre se lo he dicho a mis clientes, no tiene sentido arriesgarse a una propiedad en foreclosure teniendo casi el mismo precio que una propiedad que está en reventa o que está en un mercado regular. Entonces, este número simplemente nos muestra cómo están en descenso y que realmente no tiene sentido. Y aquí este número es más específico, habla qué es lo que está sucediendo por estado de este tipo de propiedades que están bajo el agua. Como vemos, en Florida tenemos apenas un 1.1%, California 0.7%, realmente son bastante inferior, bastante pequeño el porcentaje de unidades que están en problemas. Y por aquí este es el otro gráfico que me parece muy interesante, que muestra los principales metros de Estados Unidos. Como vemos, Miami solo tiene un 0.9% de unidades en problema, Houston un 1.4%, es bastante reducido a nivel nacional, por lo cual ese es el consejo de nosotros para nuestros clientes. Unidades en foreclosure son bastante pequeñas y, en mi opinión, no tiene sentido arriesgarse a este tipo de negociaciones cuando están en precios bastante similares a las unidades que están en reventa en el mercado. ¿Tienes alguna pregunta, Gabriel? En ese punto, Jenny, es interesante que despintamos y que saquemos todo ese, vamos a decir, basura o absurdo de que siempre no, que es una burbuja, que los precios van a caer. Esto es lo que te demuestra que los precios no van a caer, que no es una burbuja, nadie está en problema, esos precios han beneficiado a todo el mundo, más bien está revirtiéndose la posibilidad de una burbuja, de que digamos que hay un crash en el mercado. Razón número 1, porque no hay un crash en el mercado, este gráfico que tienen aquí. Aquí vemos cómo esto es el aprendizaje que tuvimos de la crisis del 2008. En el 2008 hubo una crisis muy grande y uno de los grandes factores fue las tasas variables. Estados Unidos aprendió la lección, los bancos aprendieron la lección, la Reserva Federal, el gobierno, todos aprendieron la lección. Una tasa variable puede generar un efecto dominó en el mercado. ¿Por qué? Porque puede hacer que la gente no pueda pagar. Porque si yo le digo que pagas una tasa hoy y en 5 años pagas otra tasa y en 10 años pagas otra tasa, o todos los años te varió la tasa, con las tasas subiendo, yo le puedo decir a un hogar que hoy paga 2,000
que en un año va a pagar 4.000, dice no puedo pagar, entrega la casa o la pierde y empieza un efecto dominó donde todo empieza a desboronarse. Aquí este gráfico nos muestra los distintos países, cómo es la proporción de tasa variable a un año respecto a una tasa fija por más de 10 años. El 96% de las viviendas en los Estados Unidos tienen una tasa fija superior a 10 años. Solo un 4%, 3% tienen una tasa variable sobre un año. Vemos que Francia es el único país que está igual que nosotros, mientras vemos países con muchísimo más riesgo como Finlandia, Australia, Irlanda, pero ellos tendrán sus temas económicos propios. Aquí vemos la sanidad del mercado, esa sanidad, lo que dice Jenny, no solo que no vas a conseguir casas en foreclosure, sino que efectivamente no esperes que los precios de las viviendas bajen. Los precios de la vivienda no van a bajar, los precios de la vivienda se van a mantener, incluso van a seguir subiendo, posiblemente de acuerdo a la inflación. Lo que vimos de CoreLogic es el momento de prepararte, entrar, buscar la asesoría y estar allí, siempre allí, pendiente con la información, porque esa información puede hacer la diferencia. Por último, le quiero mostrar de mi parte, Jenny, un gráfico nada esperanzador. Creo que hoy les traje malas noticias en general, pero esto quiere decir cómo aumentó el ingreso que necesitas tú para comprar una vivienda típica en tu zona entre el 2020 y el 2024. Digamos, San José, California es uno de los más críticos. Necesitabas un ingreso de $263,000 aproximadamente para comprar una vivienda típica, según lo que sí lo llama típico. Típico, no vamos a entrar en detalle, pero es más o menos el percentil 35-65, o sea, la casa promedio en precio, promedio en tamaño, promedio en zona, en todo lo que tiene que ver con la casa normal que se vende en el mercado. Hoy en día necesitas $454,000. Aquí vemos como efectivamente en todo el país y las principales metros, los principales 30 metros ha subido. Aquí vemos Miami, Florida, necesitaba $76,000 en el 2020, o sea, cuando empezó la pandemia necesita $151,000. Estamos diciendo que se dobló la necesidad del ingreso. En Orlando de $63,000 a $121,000, se duplicó también. Lo importante aquí es hay posibilidades, siempre hay posibilidades. Nosotros hemos estado trabajando en unir grupos familiares. Cuando necesitas el doble de ingresos, es muy difícil que yo te diga, gana el doble, porque quizás en un año tú no vas a lograr ganar el doble, ni que busques otro trabajo. Pero si dices, compro con mi primo, compro con mi hijo, compro con mi hermano, ha sido la solución efectiva para darte a ti una salida, la posibilidad de decir, entren juntos en una vivienda, compren una primera vivienda, sobre esa base vayan construyendo capital para comprar la vivienda luego de tu primo, etcétera, y luego puedan hacer una división familiar y ya tienen las dos viviendas. Si quieres vivir en una zona metro como Miami, que está muy complicada, que fue la zona con mayor revalorización según CoreLogic en el 2023, tenemos que buscar las opciones y las tenemos. ¿Algunas palabras finales de cierre, Jenny, durante el podcast? Contáctenos. Estamos aquí a un solo clic de distancia de ustedes. Simplemente contáctenos, hagan sus preguntas, que con gusto les responderemos, le daremos nuestra impresión del mercado y adicionalmente estará sopesado, estará respaldado por estadísticas que nosotros manejamos, dejándoles saber cuál es la mejor opción y cuáles son nuestras recomendaciones. Es así, cuando tú te acercas a nosotros vamos a elaborar una página web con todos los números que tú necesitas para poder tomar una decisión informada en tu caso. Igual te vamos a remitir con nuestros mortgage brokers y con todo el equipo de Invierte en Miami y Dónde Vivir en Miami, quienes tenemos todas esas soluciones que te pueden acercar a ti a la posibilidad de comprar una vivienda. No dejes de llamarnos, todos nuestros contactos están en los links de abajo, nuestro curso, nuestra agenda de llamada e incluso nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, compartir o comentar. Dónde Vivir en Miami Real Estate, transparencia total.